23. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces un consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Bueno, dando gracias a Dios, amén. Esta mañana vamos a proceder con el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, hablando acerca del perdonar las deudas. Amén, gloria a Dios. Y bueno, al hablar de deudas, pues no está hablando solamente de deudas económicas, sino también de deudas de ofensas, amén, de ofensas. Entonces, una ofensa es considerada también como una deuda. Y las deudas o las ofensas no solamente se tiene del hombre contra Dios, sino también del hombre contra el hombre. Amén. Entonces vemos que en unos versículos anteriores, Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces estamos viendo que hay una situación cuando alguien peca contra uno. Entonces, hay casos en que el hombre peca contra Dios, pero hay casos también en que el hombre peca contra el prójimo. Entonces nos damos cuenta de que no solamente pecamos contra Dios, sino también pecamos contra el prójimo. Y cuando Pedro escucha acerca del perdón que debemos tener cada uno de nosotros,
él también se da cuenta de que también como seres humanos nosotros debemos actuar con, con perdón. Entonces él le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él le dijo, hasta 7. Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Quizás para Pedro el perdonar 7 veces era una grande cantidad, era, era bastante todavía para poder aceptar, incluso aceptado para él, pero sin embargo se da cuenta de que para Dios todavía esa cantidad de perdón o de veces que Él perdona, todavía es pequeña esa cantidad comparado con lo que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces, 70 veces 7. 70 veces 7. Gloria a Dios. Y habla allí entonces de una ofensa que se tiene entre hermanos, que se tiene entre consiervos, ¿sí? Primeramente debemos entender que se usa primeramente usa de misericordia y luego usa también el perdón. Entonces son dos cosas que el Señor nos deja para que nosotros podamos usarlas en nuestra vida cristiana. Cuando uno se convierte a Cristo, no quiere decir que ya entonces nadie le va a ofender o que tal vez usted esté exento de ofender a alguien. No es así, sino que en algún momento puede aparecer un ofensor y también va a tener que usar de misericordia y va a tener que usar también el perdón para poder perdonar aquellas ofensas que la gente o los hermanos están haciendo contra usted. La Biblia habla que cuando estos dos deudores habla de primerito de la deuda impagable que tenía, y era una deuda con su señor de 10,000 talentos. Amén, 10,000 talentos. Le debía 10,000 talentos. Un talento, como sabemos, es equivalente a 6,000 denarios, y un denario es equivalente al sueldo de un día, de un jornalero. Entonces, 6,000 denarios eran un talento y ahora 10,000 talentos era realmente una cantidad muy grande, porque 6,000 talentos vienen a ser como $12,000, y $12,000 multiplicado por 10,000 nos dan 120, 1.200.000, 12 millones, 120 millones de dólares. 120 millones de dólares, y eso comparado con la deuda, en cambio, que el consiervo del hombre que tenía era una cantidad pequeña, pues eran solamente 100 denarios. 100 denarios transformándole a dólares, más o menos eran unos $6,000. $6,000. Entonces, 120 millones de dólares le fueron perdonados, pero él no quiso perdonar 6,000 dólares. Entonces, comparado millones de dólares contra 6,000 dólares, era realmente una cantidad pequeña. Pero sin embargo, el hombre se mostró duro para cuando se encontró con aquel consiervo que le estaba debiendo el dinero,
no le quiso perdonar, sino más bien le acusó y trató y le obligó a que le pagase la deuda que tenía con él, sí, pasando por alto de que él fue perdonado una cantidad mucho más grande. Eh, fue tomado por misericordia para que él sea perdonado y no le deba nada a su Señor. Sin embargo, él mismo no pudo perdonar a su consiervo una menor cantidad que le debía a su prójimo. Entonces, realmente nuestro Dios nos está diciendo en esta vida, nosotros vamos a tener necesidad de usar la misericordia y vamos a tener necesidad de usar el perdón, por lo cual nosotros debemos ser conscientes de que alguna vez alguien se va a sentir ofendido, y también nosotros nos podemos sentir ofendidos y que por lo tanto debemos estar prestos o listos para perdonar las ofensas que nuestro prójimo ha hecho contra nosotros y usar la misericordia, lo cual consiste en hacer el bien, perdonar a alguien compadeciéndose por sus miserias y no haciéndolo porque lo merece, sino haciéndole por compasión, por amor, por misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y también usar también el uso del perdón. Amén. Entonces, a lo largo de esta vida cristiana, en algún momento podemos ser ofendidos y vamos a tener que hacer uso del perdón. Amén. Es algo necesario que nosotros necesitamos hacer porque Dios lo ha hecho primero para con nosotros. Y de esa misma manera también nosotros perdonar a los demás. Amén. Dando las gracias a Dios en esta mañana, vamos a terminar este mensaje de la palabra de Dios, que habla del perdón, que habla de renovar nuestras vidas. Amén, de proseguir adelante aún las adversidades que hay entre nosotros y podamos nosotros mantenernos unidos siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usemos de amor, de misericordia y de perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos las gracias, Padre Celestial, por este precioso tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Padre mío, gracias. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, mi Dios. Amén.